Hola, buenos días a todos los presentes en un día más. Hoy vamos a hablar sobre el conflicto que cambió por completo la historia de Nepal, la guerra civil maoísta nepalí, que ocurrió entre 1996 y 2006, cuando el Partido Comunista de Nepal maoísta se levantó en armas contra la monarquía, una comunidad cansada de la corrupción de esta. A mediados de los años 90 el conflicto se desarrolló en Nepal, un país ubicado en el sur de Asia, al norte con China y en el sur con India. Aunque comenzó en zonas rurales del oeste del país, pronto se extendió a casi todo el territorio nacional. Para entender por qué estalló esta guerra hay que regresarnos un poco antes de estos años. Nepal estuvo bajo una monarquía absolutista, donde el rey tenía todo el poder de controlar este país. Vivían en condiciones muy duras, la mayoría campesinos, bajo pobreza extrema, falta de educación, desigualdad y marginación. En 1990, tras unas fuertes protestas, se estableció una monarquía constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Que significaba que el rey compartiría el poder con un gobierno elegido democráticamente, o sea, elegido por el pueblo. Pero el cambio no solucionó los problemas reales de este país. La corrupción, el desempleo y la falta de desarrollo en las zonas rurales donde residían estos campesinos, pues básicamente no crecieron y generó más descontento de este pueblo. En este contexto fue cuando surge el Partido Comunista Maoísta, que se inspiró en las ideas revolucionarias de Mao Zedong, el líder comunista chino. Su objetivo era claro, eliminar la monarquía, acabar con la desigualdad y crear una república socialista mediante una revolución armada. Nepal era uno de los países más pobres del mundo, con una profunda desigualdad social, económica y política. La monarquía constitucional instaurada en 1990, tras décadas de absolutismo, no logró resolver estos problemas, que era realmente lo que quería esta revolución. Los maoístas reclamaban justicia social, igualdad y el fin de la pobreza extrema que afectaba sobre todo a las zonas rurales. Durante 10 años, el país vivió enfrentamientos muy violentos. Se aproxima que 17.000 personas murieron y miles más desaparecieron. Finalmente, en 2006, ambas partes firmaron los acuerdos de paz, se disolvió la monarquía y en el 2008 Nepal se convirtió en una república federal democrática. La guerra llamó la atención internacional por su intensidad y por tratarse del único movimiento maoísta exitoso en alcanzar el poder por medios políticos en el siglo XXI. Generó intervenciones diplomáticas de la ONU y países vecinos para negociar la paz y también culminó con los acuerdos de paz de 2006, la abolición de la monarquía en 2008 y el establecimiento de la República Federal Democrática de Nepal. Aunque el país logró la paz, los problemas no desaparecieron. La corrupción y la desigualdad y la inestabilidad política siguieron afectando la vida de millones de nepaleses. Y ahora a continuación los voy a dejar con unos expertos que les van a hablar más a profundo de este tema sobre el ambiente político, social, económico y ambiental. Muy buenos días a todos, gracias por la invitación. Mi nombre es Tabata More y les voy a hablar sobre el análisis político. Si bien la historia de Nepal la podemos leer desde la pugna de dos familias bastante poderosas que existieron durante ese tiempo. Por un lado tenemos a los Shah, que fueron pues los responsables de la unificación de los principados que conformaban Nepal como un estado. Ellos gobernaron como una monarquía absoluta hasta 1846. Por otro lado, tenemos a la familia Rana, fundada por Jang Bahadur Rana, quien en 1846 asesinó a todos los hombres de confianza del rey y con esto pues logró tomar el poder absoluto del país. En 1951, con ayuda de la India, los Shah volvieron a retomar el país. Esto se logró gracias a que pues el pueblo sentió un odio bastante profundo hacia la familia Rana y pues por todo este odio la familia Rana se vio pues obligada a devolver el poder al rey Kathmandu, que en febrero de 1951 proclamó el comienzo de una nueva pues era democrática en Nepal. Aunque años antes de que la familia Shah pues regresara a el poder, se crearon diferentes partidos políticos de diferentes ideologías, los cuales pues fueron parte fundamental en este derrocamiento de la familia Rana. A cambio de este apoyo que les dio estos partidos políticos, solicitaron al rey Big Bakram que abrieran espacios democráticos para que pues ellos pudieran acceder de una manera un poco más parcial a la formación de leyes de su país. En 1959, por primera vez en su historia, pues Nepal celebró elecciones para la constitución de un parlamento. Sin embargo, pues esta vida democrática pues no fue sepultada pues debido al establecimiento del sistema Payanchat, el cual no clausuró como tal el parlamento, pero sí bloqueó a todos los partidos políticos, a excepción del partido político del rey.
A mediados de los años 90, Nepal enfrentaba grandes desigualdades sociales, ya que pues esta monarquía tenía pues todo el poder concentrado, mientras que pues millones de personas vivían en condiciones de pobreza extrema, como lo habíamos mencionado. Los campesinos, las mujeres y las personas que vivían en las castas más bajas no tenían absolutamente ninguna representación y tampoco tenían voz ni voto pues en las tomas de decisiones. Aunque pues en 1990 se instauró un sistema político realmente, un sistema democrático, perdón, realmente no fue así, ya que pues el poder seguía a manos del rey y pues de algunas élites que existían en este tiempo. Frente a esta situación, el Partido Comunista de Nepal, es decir, los maoístas, decidieron pues iniciar una revolución armada con el objetivo principal de derrocar a la monarquía y poder instaurar una república popular. Así fue como se dio inicio a la guerra del 13 de febrero de 1996. Durante los primeros años de esta guerra, los maístas lograron fortalecerse principalmente en zonas rurales y montañosas, ya que aquí pues era donde redistribuían las tierras y la eliminación de las jerarquías tradicionales. En cambio, pues el ejército real les respondía por medio de represiones bastante fuertes. En el año de 2001 esta situación se puso mucho más grave, ya que pues fue asesinado el rey Virendra y gran parte de su familia, y aquí es donde entra su sucesor, el rey Gayendra, quien fue quien asumió el poder y pues adoptó una postura totalmente autoritaria y suspendió el parlamento. Así fue como empezó a controlar él todos los medios y ordenó una ofensiva total contra todos los insurgentes. Según informes de Human Rights Watch, durante estos años, ambos bandos cometieron muchísimas violaciones a los derechos humanos, como lo fueron las ejecuciones extrajudiciales, las torturas y desapariciones. Como lo mencionaron también antes, más de 17,000 personas murieron y muchos civiles tuvieron que desplazarse pues de sus hogares. Conforme esta violencia fue aumentando, se convirtió en una crisis política todo esto. Y en el año 2005, el rey Gayendra tomó la decisión de volver a disolver el parlamento y gobernar de una manera pues absoluta. Esto provocó que el pueblo empezara a hacer una ola inmensa de protestas en todo el país. Aquí fue donde los partidos democráticos junto con el movimiento maoísta formaron una alianza temporal que fue conocida como la Alianza de los Siete Partidos. Su objetivo era su objetivo principal era poner fin a la monarquía y restaurar la democracia en Nepal. Durante abril del 2006, miles de ciudadanos nepalíes salieron pues a las calles a hacer estas olas masivas de manifestaciones. Estas manifestaciones fueron conocidas como la Segunda Revolución Popular. Gracias a esto se logró forzar a que el rey renunciara al poder absoluto y volviera a restablecer el parlamento. Después de que este gobierno civil regresara, se empezaron diferentes negociaciones de paz pues entre los maoístas y el Estado, con una mediación internacional y contaban con el apoyo de la ONU. El 21 de noviembre de 2006 se firmó el Acuerdo General de Paz. Esto pues es un documento histórico que puso fin a esta guerra. Este acuerdo pues incluía muchos compromisos claves como era el alto al fuego de una manera totalmente permanente, la desmovilización de los combatientes y la redacción de una nueva constitución y que los maoístas participaran dentro del gobierno. Con el final de esta guerra, pues Nepal inició un proceso muy grande de transformación política, ya que en el 2008 la Asamblea Constituyente votó por la abolición de la monarquía y proclamó a Nepal como una república federal democrática. El Partido Maoísta, como sabemos, también fue un movimiento insurgente que logró convertirse pues en una fuerza política legal y participó en las elecciones democráticas. De acuerdo con un análisis de Nepal Journals Online, este cambio político reflejó pues la voluntad del pueblo nepalí de dejar siglos de monarquía y poder avanzar hacia un sistema mucho más exclusivo. Sin embargo, pues como podemos ver, esta transición no fue nada sencilla, ya que muchos problemas quedaron pendientes, como las miles de víctimas del conflicto que siguen sin poder recibir justicia. La integración de los combatientes a la sociedad fue un proceso bastante difícil. Además de esto, pues la política de Nepal continúa bastante fragmentada, con constantes crisis en el gobierno y pues muchas tensiones en los diferentes grupos étnicos que existen.
En el 2015, casi pues una década después del final de esta guerra, se promulgó la Constitución en la cual se estableció un sistema federal con 7 provincias. Esta guerra pues nos podemos dar cuenta que dejó bastantes heridas profundas, pero también abrió las puertas a una transformación democrática, es decir, que pasó de ser un reino cerrado y desigual y se convirtió en una república que buscaba la justicia y la igualdad. Como podemos ver, esta guerra de Nepal nos demuestra que todas las luchas políticas pueden surgir cuando un sistema pues no representa totalmente a todos nosotros como ciudadanos. Asimismo, también nos demuestra que la paz no se logra solamente con el fin de la violencia, sino también con el compromiso pues de crear un modelo político que sea más justo e inclusivo. Ok. De antemano, muchas gracias por la invitación. Espero que se encuentren bastante bien. Mi nombre es Reinaldo. Y teniendo en cuenta el conflicto que estamos analizando, que fue bastante desastroso para la gente de este país, habiendo 17,000 muertes y 25,000 desplazados, por lo menos de manera registrada, podemos entender que el contexto social de esta gente era bastante desfavorable, teniendo fuertes desigualdades sociales y económicas, y teniendo un sistema de castas que marginaba a pueblos como los Dalits, los Kanahatis, los habitantes del Terai, entre otros, haciendo que estos no pudieran avanzar de manera social, siendo que la tierra y riquezas se quedaban concentradas en manos de pocas élites. Todo esto provocó un descontento social en las áreas rurales, siendo así que surge el movimiento maoísta en estas zonas, y también siendo el epicentro del conflicto, que todo esto provoca que la gente campesina, civiles que forman parte de esta población, terminan siendo desplazadas hacia las ciudades, buscando un refugio de este conflicto, porque estaban atrapadas entre la represión del Estado y la coerción de los maoístas, terminando las ciudades con un centro donde vivían las élites y un cinturón de pobreza con la gente marginada. Pero bueno, pasando del tema de las mujeres, estas fueron víctimas y protagonistas del conflicto, buscando igualdad y liberación del patriarcado, pero sufriendo violaciones y abusos y explotación de parte de ambos bandos, como del Estado monárquico y del movimiento maoísta. A pesar de todo esto, se impulsó su conciencia política y participación social, además de que se visualizó su poder y su vulnerabilidad, que estaban sufriendo desde hace bastante. También tenemos la diversidad étnica, que hay alrededor de 100 grupos étnicos en Nepal, todos estos buscando que se oyeran sus voces. Y aunque la guerra puso en la agenda sus demandas, tras el acuerdo de paz continuaron los conflictos étnicos, especialmente por la Constitución de 2015, que pues no fueron bastante escuchados, la verdad. Tenemos varios cambios en el país después de este conflicto. Aumentó la migración interna, las mujeres, muchas quedaron como jefas del hogar por las muertes de sus tantos esposos, y hubieron bastantes heridas sociales duraderas que veremos en el estado para conflictos futuros. Muy buenos días a todos los presentes, a los que nos están visualizando. Quiero agradecer de antemano por la invitación. Me presento, soy Maximiliano y vamos a ver el aspecto ambiental del conflicto. Como mencionaron mis compañeros anteriormente, el inicio de este conflicto tuvo un impacto no solo en lo social y en lo político y económico, sino también en lo ambiental. En este caso, haciendo una pequeña retrospectiva de antes de que iniciara el conflicto, desde los años 50, en Nepal se está viviendo una considerable deforestación que estaba afectando gravemente al país, como podemos ver en la imagen. Esto terminó causando que el gobierno tomara la decisión, principalmente que el ejército iba a cumplir la función de proteger estos bosques. ¿Con qué finalidad? Bueno, la finalidad era conservar todas estas áreas silvestres que contenían flora y fauna muy diversa dentro del país. Esto estuvo reforzado y de la mano con distintos políticas, estrategias, planes para el desarrollo sustentable y su protección, entre otras finalidades. Sin embargo, todos estos objetivos que tienen una finalidad de la conservación de toda esta fauna y flora se vio frenada durante el conflicto. Esto debido a que el momento que inicia el conflicto, el gobierno toma la decisión de mandar al ejército nepalí a hacer ataques, contraataques y defender al gobierno ante los revolucionarios maoístas. De modo que al quedar desprotegidos empiezan a ser explotados sin ninguna restricción por parte de estos revolucionarios y por parte de minorías que estaban abandonadas y ocupaban recursos para su subsistencia.
Del mismo modo, como mencionó mi compañero anteriormente, fue en las zonas rurales donde se inició este conflicto. O bueno, más que iniciar, la mayoría de las batallas se dieron y ocurrieron dentro de zonas rurales, vaya, lo que fuera era el campo básicamente. Esto es importante ya que hubo un gran desplazamiento de agricultores, de campesinos, de gente, de minorías, de grupos marginados que tuvieron que dejar sus tierras en las cuales tenían, que tenían y realizaban la agricultura ya para su subsistencia. Esto terminó siendo un problema posteriormente, ya que todas las batallas, todos los conflictos que se dieron por parte del grupo revolucionario maoísta y el ejército nepalí, terminó haciendo un daño muy, por no mencionar, o mencionar casi irreparable para el suelo. Esto debido a los distintos bombardeos, las minas terrestres, los incendios que se dieron en el campo de batalla, generando que el suelo se erosionara, de modo que terminara hasta cierto punto infértil debido a esta erosión dentro del suelo. Esto pues ocasionado, como menciono, por las operaciones militares y los ataques de los rebeldes, pues terminaron ocasionando este impacto negativo en toda la flora y fauna, y dentro de sus recursos naturales, haciendo que hubiera una considerable deforestación y una considerable cantidad de especies se vieran desplazadas del mismo modo. Buen día, soy su presentador José y muchas gracias por esta invitación. Yo les voy a hablar del conflicto desde un punto de vista económico. Cabe recalcar que existieron diversos factores económicos que fueron detonantes para el origen de este conflicto, como lo fue la extrema pobreza, ya que en gran parte del país se vivía una tasa del 42%. Sin embargo, muchas comunidades marginadas, indígenas y socialmente excluidas, principalmente de las zonas rurales, tenían una mayor tasa que iba desde el 58 hasta el 62%. Además, existía un gran descontento por parte de estos grupos por la desigualdad social y política y la discriminación hacia ellos. Esto generó un gran resentimiento hacia el Estado, por lo cual el grupo maoísta aprovechó esto para obtener apoyo por parte de estos grupos. Durante el conflicto librado de 1996 al 2006, el Estado elevó los gastos en la seguridad y la defensa contra el grupo maoísta. Sin embargo, descuidó otros sectores como lo puede ser la salud y la educación. También ocurrieron otras cosas como disminuyó la inversión pública, se generaron pérdidas de infraestructura y se frenó un crecimiento y desarrollo económico. La economía se basaba principalmente en la agricultura, que se vio afectada por la destrucción de zonas rurales, el desplazamiento de personas que migraron hacia el extranjero, la actividad industrial y el turismo también se vieron estancadas por estas olas de violencia y el comercio se vio además estancado. Además, otro factor clave es que Nepal dependía de gran ayuda externa, como lo puede ser del Fondo Monetario Internacional, que estimaba que desde 1976 había ocurrido varias ocasiones para poder evitar sus crisis. Nepal continúa siendo un país que lucha con cambios sociales y políticos fundamentales 20 años después de la firma del Acuerdo de Paz, que puso fin al conflicto armado, y como todas sus consecuencias aún se sienten hoy, especialmente con la crisis política que acaba de estallar en 2025. Se han vivido décadas de desigualdad, luchas de poder y descontento social. Lo que comenzó como una revolución maoísta hace más de 20 años, hoy sigue teniendo eco en una nueva generación de jóvenes que exige democracia y transparencia. Hoy Nepal sigue buscando consolidar su democracia, pero el final de la guerra marcó un antes y un después en su historia, el paso de una monarquía feudal a una república moderna, construida sobre el deseo de paz y justicia social. Agradeciendo nuevamente a mis invitados por asistir a esta reunión.